Estamos de regreso y vamos directo a Francamente. Ya está aquí Kenia Velázquez y hoy amenaza con un tema polémico. Hola, buenas tardes. No amenazo. Así va. Está José Luis García Galeano, exdirector del Instituto Cultural de León. ¿Cómo estás? Bien, gracias Kenia, gracias por invitarme. Gracias Arnoldo. Bienvenido, es un gusto tenerte aquí. En los estudios de Zona Franca. Así es. José Luis, este tema del Museo de las Identidades Leonesas viene, va, ¿no? Más bien está estancado, ¿no? Sí, digamos públicamente. El museo está estancado y el tema viene y va. El tema es complejo. Yo siento que históricamente, desde que se plantea el proyecto de identidades hace 12, 13 años, está en conflicto, está en pugna. ¿Quién decide cuál es la identidad que se le debe decir a la gente que tiene? Y pues los múltiples intereses que están en conflicto. ¿De dónde surge la idea? Pues si quieres vamos a empezar históricamente. ¿A quién se le ocurre la pertinencia de un museo de este tipo? Pues cuando se reconfigura el Instituto Cultural hace 14, 15 años, se replantea la política pública de cultura, que decían ya no vamos a tener un organismo que le dé a la gente cultura, porque la gente sí tiene cultura. A la gente se le garantiza su derecho a la cultura, se integra a los artistas a procesos de desarrollo, de ahí salió la noción de desarrollo en las artes, y se promueve el fortalecimiento de la identidad, se le dice a la gente que sí posee una identidad cultural y se le ayuda a protegerla. Y coincide con la ¿En qué administración fue esto? Fue en tiempo de Jorge Carlos Obregón. Estamos hablando de ¿qué? 18, ¿no? ¿Y quién estaba al frente en la presidencia del consejo y de la dirección del instituto? El instituto lo dirigía Alicia Escobar Latapí y estaba el presidente del consejo era José Antonio García. No, era un notario. Ahorita me voy a acordar. ¿No era Mariano González? No. Un notario público. Bueno, está bien, Sí, y fue cuando se hizo el Teatro María Grieber, por ejemplo. Que se aprovechó de la parte de atrás de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, y se empieza a ver fuertes transformaciones en la política cultural y se asigna el edificio al Instituto de la Cultura. Ya había previos proyectos en que se decía que este museo iba a ser un museo así como al estilo de los museos de arte regional y cultura regional que había en otros estados. Decían, este es un lugar ideal para generar un museo y al mismo tiempo una promotoria cultural, que poco a poco fue cobrando forma con el consejo. Estaba Humberto Aguinaga como consejero, estaba Jorge González, estaba José Luis Palacios como consejero. Había un consejo que fue llevando la idea a que este museo debiera ser la promotoría central de un proyecto de identidad que reorientara la política cultural del municipio. Pero para los recursos que tenía en aquel tiempo el Instituto de la Cultura, una oficina de cultura, estamos hablando hace 13, 14 años, era muy difícil contar con esos recursos. Entonces, quedó como un concepto ahí, como algo a realizar a futuro. Se quedó como una idea. Y te toca a ti varios años después empezar a caminar en cosas concretas. ¿Coincidió con el tema de Sheffield, de su viaje a Burdeos? No, pero fue algo que lo reactivó. Yo creo que fue un buen motivo para recuperar todo. Estaba el concepto, estaba olvidado, guardado en un cajón, y luego Sheffield viaja. Fue un buen motivo para sumar estas ideas de Sheffield al proyecto. Los viajes ilustran. Oye, ¿y por qué decidieron que en el espacio del excárcel, cuando, yo recuerdo que alguna vez... Vamos por partes. ¿Qué pasa cuando Sheffield regresa a Burdeos? Eso es una historia interesante, ¿no? Él habla y dice, vamos a hacer un museo como el que vio allá. Bueno, esa historia no me tocó conocerla a mí. Cuando se replantea el proyecto de identidades, se anuncia ligado a la idea de crearlo de acuerdo a un modelo de un museo que existía en Burdeos, que era un proyecto de museo activo, educativo, para generar ciudadanía a partir de la convivencia urbana. ¿El museo? No, porque estábamos platicando el otro día que hemos buscado y no lo encontramos. ¿A cuál museo se refiere en específico? Pero bueno, mi pregunta era, ¿por qué en la excárcel? Ya alguna vez yo me acuerdo que Eulalio Nava presentó obras de teatro, se estaba usando este espacio, es la escuela, esta pugna, ¿no? Que es la Escuela de Artes Plásticas. ¿Por qué ese espacio que ya estaba ocupado?
La cárcel, cuando se va a la cárcel, queda a resguardo de la administración municipal. Fue un tiempo de obras públicas, fue un tiempo también de desarrollo urbano. Ahí se cobraba el predial. Estaba medio abandonada, estaba aprovechada en una pequeña parte. No restaurada tampoco. No restaurada, había tenido algunas adecuaciones que en el momento van a tener que ser corregidas, como la techumbre, que es muy pesada, que ya estaba en proceso de ser retirada en este momento que fue interrumpida la restauración, y estaba poco aprovechado. Cuando el instituto recoge este edificio, lo empieza primero a ocuparlo y luego a habilitarlo básicamente para tener las escuelas de artes plásticas y de música y las oficinas centrales de la administración del Instituto Cultural de León. Se salió del Teatro Oblado y se convirtió ahí en la sede del instituto. Se hace primero un anteproyecto con una agencia de las más importantes del país, con Margen Rojo, y involucramos a varios organismos y a varios expertos. ¿Pero ya se estaba pensando en convertirla en museo o solamente en adecuarla para después esas instalaciones del instituto? No, desde un principio, desde hace muchos años ya se pensaba en tener un museo de identidades, que fuera un museo equivalente a una promotoría cultural donde tuviera actividad intensa y participativa del visitante. ¿Y a ti te tocó gestionar los primeros recursos para aplicarlos? Se aplicaron, me tocó culminar con esa gestión. Esa gestión ya la había iniciado el anterior director, que era Arturo Sornio. Es una gestión muy larga, muy pesada, muy laboriosa, ante Conaculta, con el auxilio de algunos diputados de la Comisión de Cultura, para meterlo al punto donde se decidía aquello. Es laborioso, llevó casi un año formar el expediente con todos los documentos que quedan necesarios, tanto de contenidos como de restauración, de obra, etcétera. Es mucho, a mí me tocó llevar esto a la parte final. ¿Pedía proyecto, José Luis? Sí, es que no te puede dar dinero si no le dices. Pues ahí había ya un primer proyecto. Sí, de hecho, este proyecto que se envió a Conaculta, yo calculo que ha sido el cuarto o quinto proyecto ya como edificio de restauración, de adecuación que se realiza. Pero aparte de la restauración del edificio, un proyecto conceptual, un guión museográfico, ¿esto no te lo pide? Sí, también. Y es lo que dices que estaba haciendo este despacho. Este último despacho con el que se trabajó, sí, lo hizo, y una inscripción por salas, por contenidos, que tenía ya incluso muestras de cómo quedaría la museografía, cómo se aprovecharían los espacios, qué requerimientos técnicos debería tener. O sea, sobre ese proyecto se suelta el dinero. Sí, si no hay proyectos no se suelta el dinero. Entonces, primero hubo uno que hizo Margen Rojo, posteriormente se llevó a cabo otro. Margen Rojo se llama la empresa. Sí, la empresa. ¿De la Ciudad de México? De la Ciudad de México. Y que era un anteproyecto, que es estas imágenes que estamos viendo en tercera dimensión, que se trabajó en la documentación, en la investigación, en la producción, primero en tercera dimensión. No se llegó a la parte impresa porque era un anteproyecto para iniciar las gestiones de la producción del museo. Es difícil pensar en un museo de intangibles, donde no estamos diciendo, no necesitamos traer objetos, ni vitrinas para meter momias, ni nada de esto. Es un... Oye, ¿y por qué? Que yo he pensado, ¿por qué no como una idea de un laboratorio de historia oral leonesa? A lo mejor hubiera sido más sencillo, no sé. Bueno, ya estaba definido que era un museo de identidades, ya llevan ese cambio. Más bien ahorita el tema es por qué no hay un museo de identidades si hubo proyecto y hubo presupuesto. Pero bueno, síguenos platicando la historia. Llega esta administración, en esta administración se reactiva. O sea, ¿tú cómo entregas? ¿Cómo recibes mejor? Tú dices, te refieres a tu administración. Yo recibo en proceso ya había iniciado la administración pública que encabezaba Ricardo Sheffield. Soy invitado a entrar al relevo del anterior director, que era Arturo Osorio, quien es amigo mío, quien ya llevaba también muchos años y conocía los proyectos, que envió con buenos ojos esta reactivación del proyecto de Museo de Identidades, que requeriría pues a lo mejor una orientación en su discurso para adecuarlo a esta iniciativa que venía del presidente municipal, de decir, bueno, pues si en Burdeos están haciendo esto para que la ciudadanía adopte o se apropie de los procesos de desarrollo de la ciudad, vamos a hacer algo semejante en León, para generar
pues una aceptación de las propuestas de desarrollo de la administración. Es esa confluencia de conceptos, sí. el que se trajo de Burdeos y el que tenían ustedes, ya obligó a modificar el proyecto de Margen Rojo. Sí, originalmente. Y Conaculta no te dice nada porque, oye, me presentaste una cosa, te di dinero y ahora vas a hacer otra. No, es que el que se presentó fue el que se hizo a partir de las últimas modificaciones. O sea, ya estaba todo incluido. Sí, aquel de que se había hecho con Margen Rojo nunca se pudo conseguir que fuera que fuera una herramienta suficiente para conseguir recursos. ¿El que se presentó fue el de Siller? No, todavía no. Sí. Ahí sí. Sí, se solicitó o se contrató a Fernando Siller para que realizara una serie de planos de varios tipos a partir de los ya existentes de proyectos anteriores. Se hicieron ajustes, se hicieron modificaciones a los guiones museográficos previos con que se contaba. Se hizo incluso una segunda serie de entrevistas con expertos, se hicieron 2 coloquios y se hizo un ajuste para tener todo el paquetito listo para hacer la solicitud para los recursos del museo, y no es suficiente lo que se solicitó para hacer el museo. Lo que se calculó fue el proyecto para más o menos la mitad o poco menos de la mitad de lo que sería la ocupación del edificio. Se contemplaba una primera etapa, pero la restauración del edificio sí es muy costosa para el margen de presupuesto que maneja el Instituto Cultural de o que manejaba en los tiempos que yo lo dirigí. Una de las cosas, bueno, tú, ¿qué ves? ¿Cuál es la razón de que no avance? ¿Por qué sigue el museo sin...? ¿O dónde se atoró? Sí, exacto. Sí, bueno, yo lo dejé caminando, yo ya estaba involucrada. Yo sé que había que ser muy cuidadosos y había que observar con mucha atención las recomendaciones que estaba haciendo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que permitieron la parte que estaba en mayor riesgo ya ser restaurada, que es un corredor donde había una parte en riesgo, que fue la parte que sí. O sea, lo que lo atora es lo arquitectónico. Sí. Eso es lo que complica las cosas. No te puedo decir eso. Es posible que sea lo arquitectónico. Bueno, ahorita la obra pública. Pero eso a lo mejor los arquitectos son los que nos lo podrían decir. Había una empresa que se contrató y a esa empresa se le auxilió con expertos que venían del Instituto de Antropología e Historia para guiar este proceso de adecuación para el museo. Y esta era una pequeña parte de las partidas presupuestarias. Había otra que tenía que ver con la adquisición de equipamiento, que la teníamos detenida para no generar el almacenamiento de equipos hasta que mientras no estuviera concluido. Digamos, cercano el horizonte de la conclusión de la obra física. Oye, y para proteger el equipo, ¿no? Que sería delicado. José Luis, en la sesión de consejo que hubo extraordinaria que explicaron ahora, que fue hace como un mes, Alfonso Barajas decía que nunca pensaron que ese edificio necesitara restaurarse. Entonces, cosa que pues a todos nos sorprendió, ¿no? ¿Cómo entran a rehabilitarlo si nunca consideraron que era un edificio histórico, que estaba catalogado y demás? ¿Qué es esto? ¿Así fue? A ver, ¿te parece que la respuesta a esta pregunta de que la hagamos después de una breve pausa? Si quieres, para que te extiendas eso ampliamente y no interrumpirte. Sí, déjanos hacer una breve pausa. Continuamos en la charla con José Luis García Galeano, exdirector del Instituto de Cultura de León. El tema: el Museo de las Entidades Leonesas, el museo que no camina. Regresamos.